crisis como la actual, ¿verdad? Porque no tienes cómo imprimir dinero, no tienes cómo inyectar como ha hecho Estados Unidos, como ha hecho la misma Europa de forma coordinada. No tienes cómo inyectar liquidez a la economía si es. Perdón, el anfitrión me había puesto mute. Muy rápido, como en la asamblea, ni 2 minutos y ya me. Pero esa decisión del Ecuador conllevaba la obligación de que los gobiernos, han pasado algunos gobiernos desde entonces, sean disciplinados en el gasto público. ¿Por qué? Porque el exceso de gasto, de forma descontrolada, sin un plan además para equilibrar en el mediano plazo la economía del país, te lleva a un proceso abrupto de desdolarización. La dolarización tenía como inicio el desafío de que el país no pierda competitividad en función de sus exportaciones. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Y se creía que las exportaciones del Ecuador iban a disminuir porque, claro, ¿cómo vendes flores de Cotopaxi pagando en dólares, teniendo costos más altos, si tienes que competir con Kenia, por ejemplo, que tiene pues una mano de obra 7 veces más económica? ¿Me explico? Pero la realidad, y ustedes como empresarios cristianos comprenderán lo que les voy a decir, es que es un error buscar la competitividad en el maltrato al ser humano. Es un error y el Ecuador enfrentó un desafío y lo ha podido superar con éxito porque las exportaciones no petroleras del país se han quintuplicado desde que estamos dolarizados. Quintuplicado. Todos los productos se venden más y no en función de explotar al ser humano, sino más bien pagando los mejores sueldos de la región con unas condiciones laborales muy superiores a la de los países con los que compite el Ecuador, y encontrando en esa realidad, tanto en competitividad por tecnología, pero también en ese mejor trato al ser humano, encontrando nichos de mercado que están buscando comercio justo, no maltrato laboral, etcétera. Entonces creo que el Ecuador encontró espacios importantes ahí. Y adicionalmente, si ustedes revisan, esto es curioso, algo curioso que muy pocas personas hacen, pero si ustedes revisan los planos de las listas de las principales empresas del Ecuador antes de la dolarización, la mayoría eran empresas exportadoras, porque vendían en dólares y evidentemente representaba eso un volumen importante de recursos para una economía en su peso. Pero una vez dolarizados, las principales empresas del Ecuador ya no son las exportadoras. De hecho, las exportadoras no aparecen ni en el top 10. Son las empresas de consumo interno, empresas de cadenas de servicios, supermercados, de alimentos, empresas de telecomunicaciones, empresas de electrodomésticos. ¿Qué significa eso? Que los ecuatorianos finalmente tienen, o muchos ecuatorianos finalmente tienen con qué vivir una vida digna, cómo comprarse un electrodoméstico, cómo comprarse una casa, cómo salir adelante. Y si ustedes revisan dos temas, disculpen que haga este antecedente y me vaya tan atrás, pero creo que es importante para llegar a donde queremos ir. Ustedes hacen el antecedente y revisan dos cosas. La dolarización entre el 2000 y el 2007 tuvo los mejores resultados digo la dolarización, porque pasaron del 2000 al 2007 Maguad, Noboa, Lucio y Palacio, o sea, cuatro gobiernos. Entonces no digo los gobiernos, sino la dolarización, y en ese momento se administró la dolarización desde mi punto de vista de forma correcta, es decir, con disciplina fiscal e inclusive haciendo fondos de ahorro, permitió que el país reduzca la pobreza como nunca en su historia, que tenga crecimiento económico como nunca en su historia. Y un tema que no es menor, que a veces a los empresarios nos disgusta, pero yo he entendido que es un tema importante, que es que la presión fiscal, que es la cantidad de impuestos que pagamos sobre la relación del PIB, desde los aranceles, pasando por los impuestos municipales, las contribuciones de la seguridad social y los impuestos a la renta y otros que cobra el SRI, ISD, IVA, tuvieron su mayor crecimiento y llegaron de un 6% o 7% a un 15% o 14% en esos 7 años. ¿Por qué? Porque la misma autoridad fiscal tuvo mejores formas de planificar y de poder cobrar sus impuestos, porque la devaluación hacía imposible llevar adelante cálculos adecuados de recaudación y la estabilidad cambiaria te permitía tener mejores planes de cobro de impuestos. Perdón un minutito, disculpe.
noto que está con mute. Perdón, puse mute y después parece que necesitaba su autorización para volver a retomar el micrófono. Entonces, les decía, la dolarización tuvo en esos 7 años un impacto muy positivo. Luego hay este cambio de modelo en el país, viene el socialismo del siglo XXI, y cambian un poco esta filosofía, que suena muy justa, porque suena muy justa, de que a través del incremento del gasto público se empieza a atender una deuda social con mayor celeridad. Y entonces se incrementa el gasto público, casi se triplica en el país, pero no se triplican los ingresos. Y empezamos a tener este desfase, que es con el que todavía lidiamos al día de hoy. Y los resultados en cuanto a lo que se conoce como justicia social, equidad, tampoco fueron significativamente mejores a lo que ya veníamos teniendo con el sistema anterior. Es decir, hubo crecimiento en la presión fiscal, pero en el mismo nivel que venía creciendo, el mismo incremento anual, hasta llegar a alrededor del 19-20%. Hubo mejoras en los indicadores de pobreza, pero al mismo ritmo que lo veníamos teniendo. Esa aceleración del gasto público generó una sensación de bonanza muy importante, inclusive para los empresarios, o sobre todo, si quieres, para los empresarios. Pero finalmente los resultados más importantes para un gobierno, que tienen que ser justamente esos indicadores de disminución de desnutrición infantil, disminución de inequidad, disminución de la pobreza, incremento de la escolaridad, incremento de la educación superior o de la formación superior, no fueron mejoras, se creció, pero digamos al mismo ritmo que se venía creciendo. Entonces, ¿la consecuencia cuál es? La consecuencia es que se generó un desequilibrio muy, muy grande que obliga al Ecuador a tomar decisiones que no son fáciles, que no son populares, pero que sí son necesarias y sobre todo correctas. Una de esas, y ya cuando yo entré al gobierno, eh, el reconocer que el sector público tiene que tener parámetros de eficiencia y de cuidado de los recursos, como cualquier otra actividad, es decir, o mejor, o mayores aún, porque son recursos públicos, son dinero ajeno. Entonces yo les doy un ejemplo personal. Yo ya sabía a qué iba, porque yo sí estaba consciente de la situación económica, es decir, yo no puedo decir que no conocía que el gobierno anterior tenía una administración de los recursos que estaba generando este problema. Yo ya lo sabía, y yo sabía que iba a participar en un gobierno que si quería salvar o darle alguna estabilidad o algún futuro al país, tenía que tomar este tipo de decisiones que no son fáciles. Por primera vez en la historia del Ecuador eh, se revirtió la tendencia de crecimiento de la masa salarial. ¿Ya? Eso es histórico, por primera vez se redujo y se revirtió esa tendencia. Es decir, en el país venía creciendo la masa salarial del sector público desde siempre a una velocidad incontrolable, porque cada gobierno que llega tiene esta particularidad que quiere meter en el sector público a su gente. Entonces empieza a crecer y empieza a crecer. Y los otros que estaban de antes no salen porque las leyes con justo derecho les dan muchas garantías laborales. Entonces empieza a crecer el sector público, no para mejorar servicios o para aumentar servicios, sino para ocupar espacios y en muchos casos retribuir favores, y eso no puede ser. Yo llego a la vicepresidencia, fui solo, no llevé a nadie, no aumenté una persona, por primera vez en la historia de la vicepresidencia, y la redujimos a la mitad, ¿verdad? A la mitad. Yo les doy un ejemplo, había 50 vehículos, 56 para ser exactos, ¿verdad? 250 empleados. Yo decía, 50 vehículos son 56 choferes, 56 vehículos son 56 choferes, 56 parqueos, 56 seguros de carros, 56 mantenimientos, un montón de plata. ¿Y quién los usaba? Nadie. En 2 meses nos quedamos con 10 carros. Eso lo puede hacer casi todo el sector público y no dejamos de hacer nada, por el contrario, asumimos muchas más responsabilidades. Nos quedamos con la mitad del personal. Mucha gente critica eso porque dicen que pues entonces tú generas desempleo y desaceleras la economía. Pero sostener un gasto público que no puedes financiar en función de desde ahí sostener el empleo es absurdo, no tiene sentido, porque lo puedes hacer hasta que ya no puedes pagar más y generas un problema mayor. Entonces yo quise predicar con el ejemplo de austeridad, desde mis viajes, desde la forma en la que yo me movilizaba, yo recorría, viajé mucho porque tenía algunas responsabilidades en relación a la atracción de inversiones y mejora de relaciones internacionales. Gestionamos la eliminación del visado Schengen que empieza el próximo año, gestionamos la renegociación del acuerdo comercial con los Estados Unidos que estaba parado desde el año 2007.
volvimos a abrir esa puerta y todo eso implicaba visitar esos países. Pero siempre lo hacía en vuelo comercial, en clase económica. Yo les juro, o sea, uno no puede sentirse menos porque viaja en un avión comercial, uno no deja de ser, qué sé yo, el representante de su país a mucha honra, porque viajaba sin comitiva, porque iba solo con un asistente para que tome nota en las reuniones, básicamente, y me acompañe, y armaba con el cuerpo diplomático de cada país al que iba el equipo de acompañamiento, porque para eso están. Pero pasamos de no solo uso de vuelos presidenciales, una hora de ese avión internacional cuesta alrededor de $8.000. Un viaje a Europa no deja de costar menos de 300, $400.000. Más allá de eso ponían avión comercial adicional para el charter. Es una locura, un absurdo en un país en donde había una sensación de bonanza, pero no había realmente una verdadera situación de mejora, generando, insisto, un hueco, que es el del que hoy estamos tratando de salir. Pero quise predicar con el ejemplo. Creo que esa es la forma. Lo hice también durante la pandemia en octubre, en marzo del año pasado, lo hice en octubre, siempre presente, siempre dando la cara y tratando de que sea el ejemplo el que lidere. Y el ejemplo de austeridad, para mí la austeridad es un valor de vida, es un principio, porque feliz no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Para mí esa es una forma de vivir. A mí no me falta nada, gracias a Dios. Yo he entrado a la vida pública luego de como familia, haber trabajado tantos años y tener, digamos, nuestra situación personal con ciertas comodidades, claro, comparado con el común denominador de los ecuatorianos, sin duda, que son muchas comodidades, pero eso también es importante, ¿no? Porque la vida pública te ofrece una carrera, pero no es una carrera para hacer dinero si eres honesto. Es una carrera para realizarte profesionalmente si te gusta el servicio público o si te gusta algún área que se administra solo desde lo público, qué sé yo. En educación igual. Entonces, si a ti te gusta y tienes derecho, porque tienes derecho y ustedes son empresarios, y si uno de tus fines en la vida no es solo generar empleo, sino también ganar dinero, pues enhorabuena, dedícate a ser empresario. Y si después de ser empresario tienes la posibilidad de irte a lo público, eh, sin depender económicamente de lo público, que esa fue mi situación a pesar de ser joven, gracias a Dios, pues hazlo, pero no vayas a lo público a mejorar tu vida. Tu vida, me refiero a lo económico, eso es una barbaridad que tristemente se comete con mucha frecuencia en el Ecuador. Y les decía, prediqué con el ejemplo de la austeridad desde mi forma de ser, desde mi forma de vestir, mi forma de andar, mi forma de viajar, y sobre todo con cifras, con números. Y trato de dar el mensaje de que el país solo va a salir adelante si es que se administra el sector público de esa manera, sin despilfarro, sin excesos, ¿verdad? Sin sin esta discusión sobre lo que tanto le importaba al expresidente Correa, que es lo que él llamaba la majestad del poder. La majestad es un concepto que nace de la supuesta relación directa de los reyes con Dios. Ese es el concepto de la majestad. Se suponía que un rey era el representante de Dios en la tierra, una suerte de versión alterna de Jesucristo, lo cual todos sabemos que es una ficción, ¿ya? Entonces yo creo que la majestad no está en que te toquen la trompeta, la guardia militar y te acompañen cientos de personas cuando viajas y se te cuadre todo el mundo y andes en hermosos aviones costosísimos, por cierto. La majestad está en tu forma de ser, en tu actitud ante los problemas del país, en la atención y la empatía que tengas con las personas más necesitadas, porque esa es la verdadera relación con Dios y esa es la majestad, no la parafernalia del poder. ¿Me explico? Y creo que esa es una diferencia importante en la administración de lo público que por lo menos yo interpreto que pude marcar con mi forma de ser. Yo no he dejado de ser la misma persona que he sido siempre. Los que me conocen saben que así es. Y dicho esto, hoy el país está en un desafío inmenso. Les decía que se han tomado decisiones importantes. Una de ellas, posiblemente la más importante decisión económica después de la dolarización en el país, es la eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles. Y vean, parte de ser honesto en la vida es estar dispuesto a tomar decisiones también que te afectan a ti directamente cuando eres autoridad, pero sabes que son correctas. ¿Ya? Les soy sincero, directa e indirectamente, quien les habla puede ser una de las personas más perjudicadas por la eliminación del subsidio del diésel, porque soy comerciante de motores diésel desde toda la vida, el mayor vendedor de motores diésel del país. Tengo relación directa con los mayores productores acuícolas del Ecuador, que son los mayores consumidores de diésel del país. Relación directa con la industria pesquera atunera, que son los segundos mayores consumidores de diésel del país.
Y entonces esta decisión, si alguien perjudicaba directamente, era a mí. Pero tenemos que entender que si uno está en una posición de tomar decisiones, tiene que hacerlas si son correctas a pesar de que te perjudiquen. Y yo fui quien impulsó esa decisión. Posiblemente nos equivocamos en la forma, pero a la larga es una decisión que se ha terminado implementando. Y les voy a explicar por qué es una decisión tan importante y que es lamentable que no se haya tomado antes. Y yo entiendo que a muchos les genera malestar, pero a la larga es la única salida que tiene el Ecuador, la única. ¿Ya? Es impresentable en términos sociales, ambientales y económicos que se subsidien los combustibles. Peor aún si se subsidian a todos sin ninguna distinción. El 75 o hasta el 80% de los subsidios a los combustibles llegan a los que más tienen, no a los que más necesitan. Por eso en ningún país del mundo se subsidian combustibles. En ninguno, solo en Venezuela y en el Ecuador. Entonces, durante 40 años, si usted trae a valor presente y le pone costo financiero a lo que se ha invertido en subsidios, el país ha gastado 100.000, casi 100.000 millones de dólares en subsidios a los combustibles, más de lo que debemos en deuda externa e interna. 100.000 millones de dólares que lo único que han hecho es incrementar la inequidad, porque como les decía, le estás dando recursos públicos al que tiene, no al que necesita. Y es terrible, impresentable, vergonzoso que quienes dicen haber sido defensores de la justicia social jamás hayan siquiera pensado en tomar esta decisión. Esta decisión permite que hoy ahorremos casi ya 1.600 millones de dólares al año. Faltan todavía 1.400 millones por eliminar de subsidios, sin contar el gas, ya les voy a hablar del gas. Y que esos recursos en su mayoría lleguen de forma directa a los más perjudicados por la pandemia. El año pasado fueron 300 millones de dólares adicionales en bonos y transferencias de emergencia a los más pobres, y este año serán 800 millones de dólares de bonos y transferencias a los más pobres, que en esta emergencia, créanme, son necesarios porque la gente está pasando hambre, no pobreza, hambre. La situación de pobreza es crítica no solo en el Ecuador, en el mundo hay 450 millones de nuevos pobres, y la única forma hoy inmediata de ayudarlos es con la entrega de recursos directos. Y si ustedes me dicen a mí, escoja entre seguirle subsidiando la tanqueada de súper o de extra o de diésel al señor Sonnenholzer y entregarle dinero a los que más necesitan, como ser humano, me quedo con la segunda, con todo el respeto. Es terrible que en el país hayamos permitido por tantos años esa injusticia, que además, como les digo, no solo corrige un problema social, sino que además incentiva la solución a un problema ambiental, que es el consumo de combustibles fósiles, y inicia la solución de un problema económico, que es la estabilidad fiscal. Esa decisión es histórica, está en progreso, se ha hecho de forma gradual, me parece positiva, tan positiva y tan necesaria que los hipócritas que salieron en octubre a incendiar y a destruir el país no dijeron nada cuando fueron candidatos al respecto. Nada, ni el señor Arauz ni el señor Pérez abrieron la boca respecto a los subsidios de los combustibles. Ahora lo escuché al señor Arauz porque sabe que la decisión es impopular, decir que con él no va a subir más. Cuando él sea, si es que llegase a ganar, cuando él llegue al poder el 24 de mayo, él dice le estará costando alrededor de $1.50, $1.55. Él dice que no lo va a subir más, no lo dice que lo va a bajar. O sea, no dice que va a regresar a donde está. Entonces ya eso es hipocresía, porque, insisto, salieron a incendiar el Ecuador cuando sabían que era una decisión correcta. Y la gran diferencia eh, en la política, que espero poder haber podido marcar, es que hay que hacer lo correcto por encima de lo popular. Si nos pasamos haciendo lo popular, vamos directo al despeñadero, porque esto es como cuando uno cría a sus hijos. Yo tengo 3 hijos maravillosos, pero yo soy un padre muy estricto, usemos esa palabra. ¿Por qué? Porque yo sé que el amor está ahí, el amor está en corregir, en hacer lo correcto, no en hacer lo popular. Ser engreidor, mimador, consentir es lo más fácil. Eso le dejamos a los abuelos, si es que quieren. Aunque yo tenía una abuela mano dura, me encantaba esa abuela, me fascinaba, era mi abuela, pero maravillosa, pero yo sentía que eso me ayudaba. Si uno consiente siempre y hace lo que los niños quieren, todos los días helado, no hagas ejercicio, no estudies, bueno, van a cumplir 20, 22 años y tendrás hijos diabéticos y tontos, digamos, ¿verdad? Esa es la verdad, pero habrás hecho lo popular todo el tiempo, ¿sí? Aquí es lo mismo en la administración pública. Tú puedes salir aplaudido. Yo creo que el presidente Moreno tuvo la elección, y yo también,
De salir aplaudidos. Nos gastábamos la plata del central, dejábamos al país liquidado, pero salíamos aplaudidos. No tocábamos los subsidios y listo. Tomamos la decisión de hacer lo correcto, que es lo que va a salvar a este país si se continúa, que es equilibrar, insisto, las finanzas públicas. Ahora les explico por qué es tan importante esto. Cuando tú estás dolarizado y gastas más de lo que te entra, el primer año puedes tomar crédito. No, el primer año, vamos haciendo la secuencia del presidente Correa, porque yo digo que él se gastó la plata del pasado, porque cuando llegó al poder había ahorros nacionales, del presente porque se consumió la mayor bonanza de la historia del país, y del futuro porque nos dejó endeudados de forma complicada. Entonces te digo, tú entras y el primer año tienes lo que se ha ahorrado y te lo gastas. Al segundo año ya no tienes lo que se ha ahorrado y no te dan los flujos, no te cuadra la caja y entonces tomas deuda. Tomas deuda 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. El cuarto año, los mecanismos de financiamiento normales a los que accede un país, multilaterales, emisión de bonos, etcétera, se empiezan a complicar. Porque tus acreedores empiezan a ver que tú no haces la tarea, que sigues gastando más de lo que te entra y que va a llegar el momento en el que ya no le puedas pagar. Y entonces te das la vuelta y empiezas a acudir a métodos de financiamiento alternativos. Entonces empiezas a hacer preventas de petróleo, empiezas a emitir bonos más caros, etcétera, terminas endeudándote al 12% de tasa, ¿verdad? Y empiezas a hacer más hondo el hueco. Llega un momento en que ya nadie te presta, que es donde estuvimos en mayo. Estuvimos en mayo eh, del año pasado. En mayo del año pasado, abril y mayo, en medio de la pandemia, ¿quién le iba a prestar al Ecuador? Un país con precio del barril negativo, porque nunca en la historia tenías que tú pagar para que se lleven el petróleo, ¿ya? Con los 3 oleoductos rotos, sin ingresos tributarios y antes de eso ya con un déficit fiscal de más del 3%. ¿Quién le iba a prestar al Ecuador? Era fundamental la renegociación de la deuda externa, que es un proceso reconocido internacionalmente como uno de los más exitosos de la historia contemporánea de la economía. Y era fundamental el apoyo de los multilaterales. Ambos iban de la mano. Había que renegociar la deuda para que los multilaterales abran la puerta. Si no se hubiesen conseguido esas dos cosas, lo más probable es que se hubiese iniciado la desdolarización del país. Más probable, porque vuelvo a la historia anterior. Al cuarto año, cuando ya nadie te presta, o al quinto año, y en el caso del Ecuador estamos en el 13º año de un comportamiento de ese tipo, a pesar de que se han hecho correcciones en los últimos 2 años. Llega un punto en el que ya no tienes con qué pagarle el sueldo al profesor, al doctor, al policía, porque los dólares no crecen en los árboles. Y entonces, si no tienes en la caja, ¿con qué pagas? Y empiezas a encontrar y a diseñar mecanismos paralelos de moneda. Empiezas a emitir bonos, empiezas a emitir papeles, lo cual no está mal si se hace de forma ordenada y disciplinada, pero ya cuando lo haces en el despeñadero, ese es el inicio de la desdolarización, ¿ya? Por eso la disciplina fiscal, había 3 parámetros para entrar en la zona del euro en Europa, que era renunciar a la soberanía monetaria. Niveles de inflación 1%, hasta 1% peores que el mejor país que era Alemania en ese momento, niveles de devaluación comparables con el marco alemán en ese momento y déficit fiscal no mayor al crecimiento económico anual, ¿verdad? Entonces, con esos 3 parámetros tú podías entrar. Pero el Ecuador no obedece esos parámetros porque más puede la demagogia y el populismo. Y termina haciendo daño. Esta es la típica filosofía del pan para hoy, hambre para mañana. Yo les voy a hacer un ejercicio. Supongamos que el candidato Arauz tiene razón y que él puede disponer del dinero del Banco Central, con el que dice va a resolver todos los problemas del Ecuador. De por sí, el Banco Central ya tiene un déficit de liquidez de alrededor del 50%. Es decir, de los 14.000 millones que deberían de haber ahí líquidos, solo hay 7.000. Cuando salió el gobierno anterior, el déficit era del 72%. Solo estaba el 28% de liquidez. ¿Por qué es importante esa liquidez? Porque esa es la liquidez con la que respondes ante una crisis financiera. Ese es el encaje bancario y los depósitos de los GATS. Básicamente, muy poco de reserva de oro, alrededor de 2.000 millones de reserva de oro, que también es necesaria para tener cierta estabilidad macroeconómica y acceder a financiamiento. Entonces, supongamos que el señor Arauz tiene razón y que ese dinero él puede disponer y que le va a pagar a todo el mundo con eso y que va a entregar 1.000 millones en bonos con eso y usted le pregunta cualquier cosa y resuelve con eso. Ok, le quedan 6.000 millones ahí. Yo creo que es un error tomarlo, que pone en riesgo el sistema financiero y la dolarización y que pone en riesgo los acuerdos de financiamiento con los multilaterales. ¿Ya? Yo creo que es un error terrible tomarlo, pues va a tener consecuencias severas. Pero supongamos que yo estoy equivocado. Vamos a tener un año
de una sensación de bienestar. Un año. Porque claro, va a inyectar 4.000, supongamos que no coge los 6.000, 7.000 que hay, pero va a inyectar 3.000, 4.000 millones de dólares de liquidez a la economía. Y él dice que no va a corregir ningún problema de equilibrio fiscal. Dice que va a recontratar a todo el mundo que ha salido del sector público, que va a aumentar la inversión pública, lo cual en condiciones normales sería necesario para salir de la crisis. Condiciones normales sería que hubiésemos tenido un gobierno responsable, que hubiese ahorrado durante la mayor bonanza de nuestra historia y entonces tendríamos esos ahorros para inyectar en la economía. Pero el señor Arauz lo que propone es tomar la plata del central e inyectarla en la economía. Bueno, eso dura un año. Si tú no has equilibrado las finanzas públicas, ¿de dónde vas a sacar plata el año 2? ¿De dónde? Si ya no hay las reservas del central. ¿De dónde lo vas a sacar? Yo quisiera saber. Y ahí empieza el problema del riesgo de la dolarización, la emisión de cualquier papel, de cualquier solución económica y la desestabilización de un modelo, que es este de la dolarización, que ha sido muy positiva para todos los ecuatorianos. Muy positiva para todos los ecuatorianos. ¿Ya? Ese es el riesgo real, si ustedes me preguntan, el mayor problema, el mayor desafío económico. Luego tenemos desafíos sociales, que son gigantescos, pero que solo se pueden resolver con sostenibilidad si tienes equilibrio fiscal y equilibrio económico, si tienes un Estado que puede pagar sus cuentas y que puede cumplir con lo que ofrece. ¿Ya? Debe de ofrecer, evidentemente, hasta donde le alcance el bolsillo. Porque sin duda, el discurso de que hay una deuda social grande es muy enganchador, muy comprometedor, muy bonito, muy agradable a los oídos. Pero a costa de una deuda social no podemos desestabilizar a todo un país. Tenemos que trabajar en los parámetros de equidad y se puede, con eficiencia, con tecnología, con ideas innovadoras, que créanme, son difíciles de implementar, pero yo les voy a comentar un par. ¿Ya? El tema de las medicinas, por ejemplo, donde ha habido tantos problemas de corrupción en el Ecuador. Roban en las farmacias de los hospitales públicos, compran lo que no necesitan, ¿ya? Dejan que se caduquen los inventarios, ¿verdad? Y cuando la gente va a buscar la medicina que necesita, no hay, que es lo peor. Yo viví un modelo de economía social de mercado, que es el modelo alemán, lo viví muy de cerca. Eh, Veo que Magali Caicedo pregunta por el gas, ya voy para allá. Yo tengo una idea, pero es solo una idea. Yo la voy a compartir con usted, Magali. Y sí, el contrabando significa tanto de gas como de combustible, significa alrededor de 300 a 400 millones de dólares al año, por si acaso. Por eso es que las protestas de octubre tuvieron financiamiento de grupos irregulares, ¿no? Pusieron mucha plata para que no se acabe un negocio de 300 o 400 millones de dólares al año. En donde también se involucra fuerza pública, porque en eso, al igual que en el narcotráfico, hay coimas y hay dinero de por medio. Entonces todo esto es un engranaje criminal que, gracias a Dios, si se continúa con esta política gradual de incremento, se terminará. Y lo importante es que se den las compensaciones necesarias y suficientes para que las personas vulnerables, perjudicadas por estos incrementos, reciban más de lo que pierden. Me explico. Si es decir, si el transporte mañana sube $10 mensuales para tu familia, porque pasó el pasaje de 25 a 30 o a 35 centavos, que esa persona reciba $25 mensuales adicionales. Y nos queda vuelto, me explico. Pero que los reciben en efectivo, no en subsidios donde hay contrabando y descontrol, que los reciben dinero. ¿Ya? Bueno, les decía, el riesgo de, el riesgo de que por cumplir ciertas metas desestabilicemos el resto, lo único que hace es generar esta sensación de bonanza temporal, que luego hace que el problema social que querías combatir, en vez de mejorar, en el largo plazo se agrave, porque ya no tienes los recursos ni para sostener lo que tenías antes de empezarlo a mejorar. ¿Me explico? Es así de sencillo. Entonces, todo esto hay que hacerlo con bases sólidas. Para mí hay dos elementos fundamentales. El primero, la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Es brutal en el Ecuador, 26%. Brutal, brutal. Y evidentemente no va a haber educación ni salud que valga si una cuarta parte de nuestros niños tienen desnutrición crónica. Es imposible que se eduquen bien y es imposible que se sanen bien. Parte de esa lucha implica la inversión prioritaria en infraestructura básica sanitaria. No hay salud y no hay una nutrición adecuada sin agua segura y sin tratamiento de aguas servidas. Solo el 30% de los ecuatorianos, o el 35% de los ecuatorianos tienen completos sus servicios básicos sanitarios. No es nada, en pleno siglo XXI, y sobre todo después de tanto dinero que por aquí pasó. Yo creo que primero es lo primero. Primero es eso. Después de eso, cualquier cosa. Yo me enfoqué en eso. Me dediqué a trabajar con los alcaldes del país y destinamos, a pesar de la crisis, 2.500 millones de dólares en año y medio solo para ese rubro.
Eh, y claro, no es popular porque es una obra que no se ve. Es una obra que además mientras la construye solo genera malestar. Pero claro, esa es una obra que no se ve, pero sí se siente el momento en que ya tus hijos no se enferman, el momento en que ya no tienes que pagar por un tanquero. Para mí esa es la prioridad 1A del país. No es una obra del gobierno central, pero el gobierno central tiene que liderar, insisto, como pude hacerlo yo, en la construcción de esa infraestructura. ¿Sí? Eh, Esa infraestructura se requieren alrededor de entre 15 y 20 mil millones de dólares para culminarla en todo el Ecuador. Si nos enfocamos 10 años en hacer eso al ritmo de 2 mil millones al año, lo podemos conseguir. Ojalá alguien tenga esa prioridad, porque créanme, por ahí parte todo. Mucha gente habla, por ejemplo, de la contaminación de los ríos por la minería. No especifican que es la minería ilegal la que contamina sobre todo los ríos. Pero la principal contaminación está por la falta de tratamiento de aguas servidas. Es brutal. Ciudades como Riobamba no tienen tratamiento de aguas servidas. La misma Guayaquil recién va a empezar a construir las 2 plantas que se necesitan para completar el tratamiento, que son las esclusas y los merinos. 2 plantas impresionantes. Pero estamos en el año 2021 y recién lo vamos a tener. Nosotros seguimos en Guayaquil contaminando los ríos todos los días, todos los días. Ni hablar del estero salado. Entonces, no hay salud si tu medio, si tu entorno, si el ambiente está contaminado. Y eso estamos haciendo todos los días sin tratar agua servida. Eh, Déjenme ir, yo creo que con estas ideas generales, para mí ahí están enfocados los problemas principales. Voy a ir escuchando un par de preguntas. También no quiero yo monopolizar esto y no darles espacio, no nos queda mucho tiempo. Quería contestar la pregunta del gas. Verá, el gas tiene 600 millones de dólares, entre 600 y 800 millones de dólares de subsidios al año. Lo recibimos todos, usted, yo, todos compramos una bombona de gas. Bueno, salvo los que tienen gas centralizado ya, algunos edificios y algunas casas se les obliga a hacerlo, pero son muy pocos. Yo compro gas en mi casa a menos de $2, cuando cuesta 12 o 14 dólares. Insisto, es una injusticia que alguien como yo, que muy bien puede pagar $12 al mes, $14 al mes, reciba un subsidio del Estado. Es una barbaridad, no tiene presentación. No tiene presentación sobre todo ni siquiera del lado económico, insisto, del lado humano, del lado social, no tiene presentación. Es muy difícil sacar el subsidio al gas. Yo proponía en algún momento una idea, que es seleccionar a los 3 quintiles más pobres del país, inclusive hasta el cuarto quintil, que significan 3 millones de familias, ¿ya? 3 millones de hogares, que son 12 millones de ecuatorianos. Y regalarles, ni siquiera cobrarles, regalarles con algún sistema electrónico un cilindro al mes. Y el resto precio internacional. Me parece que es lo más justo. Se acaba el contrabando, se acaba la discusión y ahorras alrededor de 300 millones de dólares de los 600 que te cuesta u 800 que te cuesta hoy. Es una solución intermedia, pero creo que es una solución viable. Me olvidé de contarles las ideas de ese tipo. Son 3 ideas que les voy a compartir. La de gas es una, te ahorraría 300 millones. Otra era la de las medicinas. Eh, Les decía, uno va a un sistema público de salud, tanto de la Seguridad Social como del Ministerio de Salud, y normalmente no hay la medicina que necesitas. ¿Por qué? No porque no les han dado la plata, sino porque han comprado eh, medicinas que no se necesitaban, o en exceso otras, dejan que caduquen, o se han robado las otras, un desastre. ¿Cuál es la necesidad de que los hospitales, en la parte de atención externa me refiero, y vamos a hablar de la parte interna, que los hospitales tengan una farmacia propia? Ninguna. Si tú tienes un convenio con las farmacias del país, todas las redes que quieran participar, y les dices, mira, el Estado por paracetamol paga tanto por pastilla, por ivermectina paga tanto por pastilla. ¿Te interesa? ¿Quieres entrar en esto? Listo. Con la cédula biométrica que ya está vigente, puedes cargar ahí las recetas. Vas donde el médico y el médico te carga la receta en la tarjeta y tú vas a cualquier farmacia de este país y retiras tu receta. Le garantizo que el Estado ahorra por lo menos 150 a 200 millones de dólares al año, que es lo que se pierde entre corrupción, malas compras, sobreprecios, etc. Una solución así de sencilla, precios establecidos, claro. Ahí ya dependería de que los médicos sean honestos y no diagnostiquen medicinas que no son necesarias. Pero bueno, ya digamos, nada va a funcionar si no hay honestidad total. Sí, me pone alguien, eso es lo que se hace en Estados Unidos, eso es lo que se hace en Alemania también. Yo fui beneficiario de ese sistema. Eh, Otra idea grande que había, que la impulsé, pero es muy difícil porque hay ya personas que están enquistadas ahí, es complicado.
Pero si nosotros importamos al año más o menos 300 millones de dólares en naftas para mejorar la calidad de los combustibles. El Ecuador gastó 2.500 millones de dólares en la refinería de Esmeraldas y 1.500 millones de dólares en la refinería del Aromo de Manabí, y es un país que después de 4.000 millones de dólares de inversión sigue produciendo unos combustibles de a perro. Un diésel con unos niveles de azufre que no lo podrías vender en ningún lugar del mundo, unos combustibles con un octanaje tan bajo, que tienes que importar naftas por alrededor de 300 millones de dólares al año para hacer las mezclas y poder tener un combustible que se pueda vender en el Ecuador, porque ni siquiera se exporta. Después de 4.000 millones de dólares de inversión en refinería. Una barbaridad. Bueno, tú podrías mejorar alrededor, alrededor de, tú podrías incorporar alrededor de las, ¿cómo es que se llaman estos? Caramba, ya me olvidé el etanol, podrías sustituir la importación de naftas y te podrías ahorrar alrededor de 150 millones de dólares al año. Las mezclas que tú haces exactamente con las naftas, las pudieras hacer con el etanol. Hay que hacer una pequeña inversión en infraestructura y ahorra 150 millones de dólares al año. Cosas así, son pequeñas. Yo con ideas así va sacando 1.000 millones, fácil, en menos de 12 meses o 18 meses de trabajo. Se puede decir, se necesita la voluntad. Alguien dice, los conceptos de izquierda, los buenos, los derechas, los malos, son obsoletos. Verá, yo siempre digo que las ideologías dividen y los objetivos unen. Las ideologías dividen y los objetivos unen. ¿Ya? Yo siempre he trabajado por objetivos, toda mi vida. Yo no soy una persona ideológica, yo coincido con usted en que si bien es cierto las ideologías son importantes como un elemento de la historia, son obsoletas. No se debe gobernar en función de lo dogmático, se debe gobernar de forma práctica. Y yo lo pude practicar así. Como cuando le digo que trabajaba con todos los alcaldes del país, le digo que no sabía ni de qué partido eran ni me interesaba. Sencillamente los recibía como representantes de su ciudad y les ayudaba a hacer la gestión sin ver banderas políticas. Así se tiene que trabajar. Pero es difícil porque hay muchas mañas, mucha mala práctica en la política del Ecuador. Tal vez yo lo pude hacer y lo pude hacer sobre todo mientras nadie me veía como un rival político. El rato que pensaron que yo era un rival político se puso cuesta arriba la cosa. O sea, es terrible, pero mientras mejor me fue, peor me fue. ¿Me explico? ¿Ya? Es decir, mientras más la gente reconocía mi trabajo, mi esfuerzo, veía con buenos ojos lo que yo hacía, más difícil era gestionar consensos, sobre todo con quienes tenían aspiraciones políticas en el país, porque te empiezan a ver como un rival y entonces creen que tu éxito es el fracaso de ellos. Es un error de visión. Vean, yo tengo una frase que siempre me decía mi padre, que cuando hablábamos de nuestros negocios, nosotros trabajamos en comercio, en agricultura, en construcción, en turismo, él siempre decía, no te fijes tanto en tu competencia, preocúpate de tu incompetencia, ¿verdad? Entonces hay gente que cree que bajando a los demás sube él. No, así no es la vida. Uno sube por sus propios méritos, no por hacerle daño al otro. Así es la vida. Y ese debe de ser el enfoque, pero en política es al revés. La gente cree que mientras mejor está alguien hay que golpearlo, bajarlo, lastimarlo, lesionarlo, estropearlo. Y es feo eso, porque al final del día terminas ahuyentando a la gente buena, porque convierten a la política en una cloaca, ¿no? Entonces eso ahuyenta a la gente buena, a la gente decente, que dice, ¿yo para qué me voy a meter en eso? Mira, lo dice a fulanito, buen muchacho, buen chico, trabajador, honesto, su vida resuelta, se metió en esto y mira todo lo que le dijeron. ¿Para qué yo me voy a exponer? Eso está mal. Si ustedes me ven, yo jamás he proferido una calumnia, un insulto, siquiera una acusación en contra de nadie. No me corresponde, a mí me correspondía trabajar. Jamás me enfoqué en las broncas, en las peleas, en los bochinches y en los berrinches. Me dediqué a trabajar. Eso me permitió a mí y me permite hasta el día de hoy andar tranquilo en mi casa, solo. Digamos, yo renuncié hasta la seguridad que me correspondía por ley. Renuncié a todos los beneficios que implicaba haber sido vicepresidente, lo hice desde el primer día. Y ustedes me verán por cualquier lugar de esta ciudad, por Monte Sinaí, me verán por cualquier comunidad indígena del Ecuador, manejando mi carro solo, tranquilo, con la frente en alto. A pesar de todo lo que uno tiene que escuchar a veces, lamentablemente y efectivamente, que causa eh, malestar. Malestar familiar, ¿no? Sobre todo las familias que no estamos acostumbrados a la calumnia, al estropeo, pues ya todo el mundo se empieza a fastidiar y dice, ya salte de esa vaina, ¿para qué estás ahí? ¿Qué ganas? Me explico. Claro, el problema es que si no se mete la gente decente,
dejas abiertos los espacios para que se metan los que no tienen que estar. Pues. Ese es el problema. Y eso es lo que ocurre normalmente en todos los países, no solo en el Ecuador. Y eso es lo que hay que tratar de cambiar. Ustedes, personalmente, yo aquí lo veo a Alfredo Pera, que es un buen amigo, él forma jóvenes y adultos también, pero desde hace tanto tiempo, en la formación de sus hijos, en la formación de las personas a las que tengan a las que tengan la oportunidad de formar como maestros. Y si alguien decía, claro, no hay que hacer proyectos políticos en función de las personas. La gente, si usted salió para ser candidato, yo lo último que quería era ser candidato, pero sí quiero dejar una estructura, no en torno a un ser humano. Las personas somos pasajeras. Hay que dejar instituciones también en la política que se sostengan en el tiempo. Los países desarrollados tienen estabilidad de sus instituciones políticas. Tienen años esas instituciones, como se llaman republicanos, demócratas, conservadores o socialistas, lo que sea, no se mantienen en el tiempo. ¿Por qué? Porque no se sustentan en las personas. La señora Merkel va a dejar el poder después de 15 años y la señora Merkel sale del Partido Conservador Demócrata Alemán, que es la democracia cristiana alemana, y ese partido no se va a acabar porque su lideresa máxima, su máximo exponente se va del poder. No, la señora se va y se guarda. Además, los líderes aquí no entienden que cuando cumplen un ciclo deben de tomar una posición más o menos desde lejos de asesor, de acompañamiento, pero no de estar metido en todo, porque no permites que surjan nuevas figuras. Los opacas. Es el mismo joven Arauz. No existe, es el candidato de Correa, no es Andrés Arauz, es el candidato de Correa. ¿Ya? Eso está mal, él debería de ser Andrés Arauz, no debería de ser el candidato de Correa. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hay un líder, como han hecho todos los líderes del país, todos sin excepción, pues no quiere dejar de estar vigente, por alguna razón, qué sé yo, o porque viven de la política, o porque tienen algún tema en su personalidad, en materia de vanidad o de ego, o bueno, en otros casos porque tienen problemas para responder con la justicia y creen que la única forma de defenderse es el poder, lo cual es terrible, es el poder por la impunidad, terrible. Pero bueno, ese es el país en el que estamos. Y todos tenemos que contribuir para cambiarlo. Espero que esta conversación les haya agradado, no sé si tienen alguna pregunta más. Sí, Otto, muchas gracias. En realidad ha sido una charla muy, muy interesante. Rescato el predicar con el ejemplo, ¿no? Seguramente con esa firmeza de la abuela en que te inspiraste, sin duda que el haberte afectado en lo personal, en los beneficios tal vez, en las prebendas que como vicepresidente pudiste haber tenido, sin embargo renunciaste a todas esas cosas por el bien del país, ¿no? Y ahí es cuando realmente se rescata el tema de que la búsqueda del bien común muchas veces nos obliga a sacrificios personales, ¿no? Y, Jorge, permítame hacer sí, una observación al señor Basurto. Habla de la base de Manta. Verá, aquí el problema es que confundimos en todo, confundimos, sobre todo en las relaciones internacionales, soberbia con soberanía. Esto no es de ponerse bravito y decir, a mí me respeta mi país, la soberanía, no, eso es soberbia. Uno en las relaciones internacionales tiene que buscar los beneficios para el Ecuador. Uno no puede decirle no a un acuerdo comercial por razones ideológicas. No, hay que buscar el mejor acuerdo posible en beneficio de tu país. ¿Ya? En el caso de la base de Manta, la solución que se encontró, porque la Constitución prohíbe bases extranjeras en el Ecuador, y yo puede ser que hasta considere que no sea necesario, pero se encontró la solución de retomar la misma actividad que se hacía, pues, con los vuelos de los famosos Orión, que son los dos aviones que ustedes ven cuando van al aeropuerto con dos antenas arriba redondas. Esos dos aviones están haciendo vuelos permanentemente, entonces se solucionó esa vigilancia marítima y se mejoró significativamente el control de pesca ilegal y de narcotráfico por agua. Eso ha tenido como consecuencia el incremento de violencia y lucha entre bandas criminales. Ese incremento del control de narcotráfico es el que hace que se peleen por espacios las bandas delictivas que hoy se matan en las cárceles. ¿Me explico? Porque tú presionas por un lado, se reducen los espacios y se matan entre ellos. ¿Ya? Pero aquí hubo un descontrol de la frontera norte y un descontrol del mar. Porque muy bien que se vaya a la base de Manta. Está bien, de acuerdo, la soberanía. Pero ¿y qué dejamos a cambio? ¿Cómo implementamos los servicios o las vigilancias que esa operación tenía? Esa era la pregunta. Es decir, ok, se va a la base de Manta, pero yo pongo los radares que se necesitan, los aviones que se necesitan. Y eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Se hicieron compras ideológicas de armamento, tanto los radares chinos como los helicópteros Druz y otras cosas. Porque había una disposición de que se compre por ideología, una barbaridad. O sea, no se puede comprar nada a Occidente. Todo de India para China
pasando por Rusia, y no se puede comprar nada. Así se hicieron las compras públicas en este país. En perjuicio del Ecuador, ¿acaso que las compras públicas pueden o deben ser ideológicas? Se tiene que comprar lo mejor, en el mejor precio, venga de China, venga de Israel, venga de India o venga de Estados Unidos, lo mejor para el país. Y así despilfarramos dinero, 6 helicópteros botados en un patio, 6 helicópteros botados en un patio de 10 años, y un general asesinado, terrible. No sé cuántos radares tirados, hechos chatarra, y nadie dijo nada, impunidad total, terrible. Pero bueno, quería hacer ese comentario, perdón. Se ha propuesto también, Otto, el tema del federalismo para, de alguna forma, ser más ágiles o no depender de una decisión centralista para el Ya, no manejo sé si el total. federalismo, pero sí aumentar elementos de autonomía, sin duda, fortalecer las autonomías. Hoy todavía hay muchas competencias que los municipios no han terminado de asumir, que las tienen enlistadas en la Constitución y las están asumiendo con el tiempo en función de sus capacidades, tránsito, ciertas regulaciones territoriales. Yo creo que lo mínimo que se puede hacer es aumentar el menú de competencias para los gobiernos autónomos descentralizados. Eso es importante, que es un equivalente, si usted quiere, ¿no? El federalismo implica ciertas estructuras burocráticas adicionales que no sé si el país pueda costear. Porque el federalismo implica parlamentos locales, cosas de ese estilo. Entonces, no lo sé, habría que analizarlo a mayor profundidad y adaptarlo a nuestra realidad, que es lo más importante. No creo que todos los modelos son copia y pega. A veces nos gusta copiar modelos, pero solo la parte que nos guste. Los modelos son integrales, ¿me explico? Entonces, eso hay que buscar modelos integrales para nuestra realidad. Autonomías, sin duda, sin duda. Más competencias, sin duda. Algo en el frente educativo, Otto, vimos en la década anterior que se adoctrinaba muchas veces a los estudiantes para una posición, o se los orientaba hacia una posición política. Ese tema, ¿cuál sugieres o cuáles fueron los cambios que implementaron para totalmente eliminar eso, sin querer objetar la libertad de pensamiento, pero tampoco adoctrinar a un pueblo, porque eso es lo más terrible en una sociedad? Dos y tres ejemplos que yo pude practicar. Bueno, el primero sobre el adoctrinamiento. Adoctrinar equivale a entrenar. Y uno no entrena a un ser humano, uno entrena a una mascota. Un ser humano lo educa, lo forma. Y formar, educar, sobre todo en el mundo de hoy, implica desarrollar pensamiento crítico y capacidad de adaptación y de resolución de problemas. Porque el mundo de hoy cambia a una velocidad, nosotros le hemos alcanzado a vivir, digamos, pero antes el mundo tenía otros tiempos, otras velocidades, las profesiones duraban años y las actualizaciones de los profesionales eran escasas. Hoy las profesiones y las actividades económicas desaparecen a una velocidad vertiginosa y te toca desaprender lo aprendido y aprender cosas nuevas. Entonces, para eso tienes que formarte en pensamiento crítico. Yo vengo de un colegio en el que desde siempre te han formado así, a resolver problemas, a enfrentar realidades, a aprender rápidamente, sin memoria. Yo no tengo capacidad de memoria. Yo no puedo recitar un discurso, un poema, no puedo, nunca aprendí, no tengo memoria, pero tengo capacidad de comprender con facilidad. Tengo capacidad de comprender con facilidad. Y entonces, claro, puedo hablar libremente, sin leer, porque entiendo lo que digo. No es que lo repito, sino que entiendo lo que digo, lo comprendo. Y esa es la educación que se necesita. ¿Ya? Se puede, sí, pero no se empieza o no se cambia con infraestructura. Aquí tendemos a creer que porque el colegio es bonito, la educación es buena. No, pues señores, lo principal en la educación es el ser humano, el maestro. Y tienes que empezar por desadoctrinar a los maestros que han sido formados bajo esa escuela. Hay un libro que no lo he terminado de leer, pero que lo empecé a leer, que es el libro de Saludos a Luis Villacrece. Gracias, Luis, gusto de verlo, así sea de lejos, ya se va. Un abrazo, Luis. Lo empecé a leer, que es sobre la historia de Marcel Laneado de un empresario revolucionario en el Ecuador, importantísimo, que transformó la banca, que la acercó al sector rural, al sector social, que metió la innovación. Y tenía una frase que decía: el Ecuador va a cambiar cuando nuestras universidades dejen de formar terroristas dejen de formar guerrilleros para formar ingenieros, ¿verdad? Y es la verdad, o sea, aquí entramos y resulta que la consigna ideológica de hace 30 años es la misma en la universidad. Yo le soy sincero, y usted leyó el antecedente, yo pasé por 4 universidades de Europa.
Nunca vi un tema ideológico, nunca, nunca. Eran universidades públicas. Nunca vi una discusión, digamos, la política estaba lejos de la universidad era para la academia, para el estudio, para el análisis, y aprendías todo. Y aquí lamentablemente son los mismos maestros los que llevan las discusiones de este tipo, el adoctrinamiento a las aulas, porque ellos fueron formados así, hay que ponerse en los zapatos de ellos. Ellos creen que eso es educación. No quiero generalizar, pero me refiero a que hay muchos casos que así es. Entonces empieza por ahí. Otro tema que es importante es entender que, si bien es cierto, todos tenemos derecho a tener educación superior, la educación superior no es la única alternativa formativa. Tenemos que trabajar mucho más en carreras intermedias, en formación de oficios. Impulsamos la educación dual, lo hice desde el Acuerdo Nacional. La educación en valores, Jorge, la educación en valores, en principio, es tan importante. Hoy día esta discusión de las vacunas, vean, yo admiro mucho a los Rotarios. Creo que han hecho un trabajo loable, importante para el país y en el mundo. El problema no es que hayan vacunado a Rotarios. El problema es que fueron vacunados por ser Rotarios. Ese es el error. Y yo creo que esto parte de que cuando uno lo invitan a vacunarse o a cualquier cosa, a hacer cualquier cosa, y tú sabes que no te corresponde, ¿ya? Por más que te inviten, por más que sea legal, tienes que saber decir que no. ¿Me explico? Si a mí me invitan a vacunarme, yo diré que no, porque no me toca. ¿Ya? Entonces, sí, el error nace de la autoridad, por convocar, no solo en el caso de los Rotarios, sino en otros grupos, a vacunarse a quien tal vez no le correspondía en esta fase. Les corresponden 10 días, por si acaso. Todos los mayores de 65 años, vienen 1 millón de dosis en una semana y van a vacunar a todos los mayores de 65 años. ¿Ya? Ojalá tengan la empatía de no hacerlo con música en vivo, ¿ya? Y en un ambiente que cuando la gente se está muriendo, hay que tener empatía, hay que entender, hay que ponerse un ratito en el lugar del otro. Todos tienen derecho a vacunarse, pero hay que hacerlo tal vez no sé, en una forma más sencilla. Quiero decirlo así porque no quiero ofender susceptibilidades y respeto a muchas de las personas que hacen ese trabajo y imagínense, me parece terrible que se satanice a los rotarios como tal, porque no se trata de que sean rotarios o no sean rotarios, se trata de que se saltaron un orden desde el Ejecutivo, pero además hay una parte que tiene que decir, no me toca o prioricemos a los ancianitos de tal barrio, mejor antes que yo, ¿verdad? Hay que ser así en la vida para cambiar al país. Entonces, eh, ya perdí el hilo a la educación, le decía, carreras intermedias. ¿Por qué tiene que ser algo considerado como inferior? Ser un gran panadero, un gran electricista, un gran carnicero, un gran albañil. Y esas profesiones casi no tienen formación. Hay que retomar esa formación para darles una alternativa que puede ser económicamente muy superior a, por ejemplo, ser ingeniero comercial y terminar después de estudiar 4 años ganando el salario básico de una empresa. Cuando si eres un buen panadero de tu barrio y emprendes tu negocio, puedes vivir muy bien, ¿verdad? Pero con formación. Creo que hay que abordar esa situación también en materia de educación. Así es. Me gustó mucho eso de no tengo memoria, Otto. Sinceramente, eso es interesante, ¿no? Y por eso Porque, soy feliz. Mi esposa dice que tú eres feliz, Otto, porque te olvidas del que te insultó, del que te estropeó. Y digo, sí, mi amor, así soy feliz, porque si no uno pasa amargado. La verdad es que no me acuerdo, tengo mala memoria, tengo conceptos claros, ideas claras, y listo, con eso avanzo por la vida. por supuesto, y eso hay una frase que dice, cuando no se piensa lo que se dice, es cuando se dice lo que se piensa. Y sin duda, Otto, eso es lo que has reflejado en esta charla, una autenticidad que no tiene ninguna duda. Y eso realmente es muy grato para el sector empresarial, ver que de alguna forma hay personas con las que se puede contar en el futuro para buscar nuevos espacios que sin duda sí hay, sí existen. Porque el ecuatoriano en el fondo es un ser bueno. El ecuatoriano triunfa en todo el mundo. Va a España, Estados Unidos, Alemania y triunfa. Porque tiene dentro de sí esa capacidad, esa creatividad para innovar, para saber sobresalir en momentos adversos. Quizás eso sea lo que nos deja la pandemia, ¿no? Gente más ¿Sabes qué, Jorge? solidaria. ¿Sí? A mí sí me duele a veces sentir que todo lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido sea en vano. O sea, yo sí sueño con que todo todo este dolor tenga alguna consecuencia positiva en nuestra calidad humana. Por supuesto. Estoy seguro que sí. Con eso me basta, porque yo sí les digo, los momentos que a mí me tocó ver, vivir en primera línea,
O sea, yo llegaba a mi casa, yo aquí donde estoy, llegaba descompuesto como ser humano, llegaba mal. Yo soy una persona como todo ser humano sensible, vulnerable. Y tanto dolor no puede haber sido en vano, créame, mejor. Eso sí me preocupa a veces. Ojalá quede alguna sensación de mejora en la calidad humana nuestra como sociedad. Ojalá. Yo pienso que sí, Otto. Esta charla pienso que da espacio, ojalá en el futuro, a volvernos a reencontrar, porque sin duda que hay temas muy interesantes, acuerdos comerciales, por ejemplo, es un tema muy interesante. Durante mucho tiempo se cerraron las puertas a esa posibilidad. Un país dolarizado necesita comerciar Por para poder Dios, una crear. locura, pero por consignas ideológicas, o sea, no a los TLC, consignas ideológicas, no al FMI. Oiga, yo les hago una pregunta. ¿Dónde estaríamos ahorita, todos nosotros, si los multilaterales, incluido el FMI, no desembolsaban 4.000 millones de dólares en esta crisis brutal, en unas condiciones inéditas, con 4 años de gracia, 3% de tasa de interés? ¿Dónde estaríamos? Estaríamos en una hecatombe social sin precedentes, sin precedentes. Entonces, no al FMI. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? Imagínense. Alguien preguntaba sobre, brevemente, Jorge, y con esto finalizo. Discúlpame, yo Lo tengo que podemos atender quedar hasta otra reunión en mañana. 5 minutos. Pero alguien preguntaba sobre las elecciones y las posibilidades de los dos candidatos. Verá, yo veo que el señor Arauz está haciendo lo que él tiene que hacer. Me preocupa, pero está haciendo lo que él tiene que hacer. ¿Qué hizo? Él en primera vuelta se adueñó de la base del correísmo, que es una base de no menos del 25% en el país, ¿ya? 25 a 30% según el momento. Y entonces sobre esa base entró en segunda vuelta. Y en segunda vuelta se quiere sacar el techo del correísmo. Entonces va al FMI, se reúne con empresarios y vende otra imagen, porque sabe que el correísmo por sí solo no le alcanza para nada. Hoy él está adelante en las encuestas, se ha recortado la distancia. A Lasso le pesó mucho arrancar, sobre todo por esta disputa con Yacu Pérez y el ruido del fraude. Le pesó porque esos votantes de Yacu reciben el mensaje de su líder que les dice fue fraude, fue fraude, fue fraude, fue fraude. Entonces es difícil salirse de esa discusión, ¿ya? Eh, pero ya se ha recuperado un poco, se ha acercado y no sé qué campaña vaya a hacer él. Para mí la campaña de él es la campaña de la empatía, de ponerse en el lugar del otro y de tratar de conectar con los mensajes que tuvieron sobre todo dos candidatos que tuvieron éxito, que el uno es Herbas y el otro es Yacu, ¿ya? Pero lo principal es aterrizar la campaña a nivel de territorio, recorrer, hablar con la gente y mostrar empatía. Que tú escuchas los problemas de los demás y tratar de ser sincero y auténtico. Si a mí, yo no he tenido asesor político, digamos, nunca llegué a contratar a nadie. He tenido muchos amigos con los que he consultado y evidentemente por amistad me han ayudado, pero nunca he tenido un equipo para estrategia política. Pero me ha ido muy bien siendo yo y diciendo la verdad. Créanme. Esa ha sido mi forma de comunicar. Entonces, cuando en la pandemia, decir la verdad, pues vean, esto es interesante, es para análisis. ¿Quién fue el rostro de la bronca de octubre? A mí me tocó ir a frentear. Me fui a las comunidades indígenas a dar la cara. Estaba amenazado de secuestro y hostigamiento. Y me le escapaba la seguridad y me iba a meter ahí. ¿Ya? Porque si iba con seguridad, prendía las alarmas y se iban a preparar para hacer alguna barbaridad en contra mía. Entonces hacía una forma improvisada y entraba a las comunidades y los reunía. Teníamos unas conversaciones durísimas. En muchas, mi esposa preocupada por mí me acompañó a muchas. Hice más de 300 reuniones con las comunidades indígenas y estabilizamos la situación. Pero en el piso, con ellos, conversando, hablando, escuchándolos, explicándoles. Al final del día acababan con aplausos y abrazos en las reuniones. Se empezaban en bronca, en te voy a asesino, criminal, y terminaban en abrazos y aplausos. Porque tenías empatía, los escuchabas. Yo creo que esa es la forma. Miren, fue el rostro de una decisión impopular que salió con 67% de aceptación. ¿Cómo se explica eso? ¿Verdad? Porque hay que ser auténtico. En la pandemia, yo fui el tipo que salió en televisión a decirte que todos nos íbamos a contagiar en algún momento y que se iban a morir no menos de 20.000 personas y me quedé corto. ¿Usted cree que eso es una noticia que un asesor político te dice, oye, sale a decir que se van a morir 20.000 personas? ¿Usted cree? ¿Usted cree? Nunca. Lo hice porque era la verdad y la gente respetaba mi sinceridad.
Un consejo en este caso, yo no quisiera que regrese el socialismo del siglo XXI, entonces un consejo para el señor Lazo: autenticidad, verdad y empatía. Y con eso va a poder conectar, Dios quiera, ojalá. Bueno, empatía con zapatos rojos, quizás. Otto, bueno, sinceramente. oiga, ¿sabe qué? Si él usa auténticamente zapatos rojos, bueno, Claro. enhorabuena. Enhorabuena. Sí, Esa sí, es la verdad. exactamente. Yo uso la misma camisa casi todos los días, o sea, tengo tres, no vaya a creer que me la pongo a repetir. Tengo tres azules y dos blancas. Yo me he visto igual, hasta en eso soy descomplicado, ¿ya? O sea, no me gusta ni andar escogiendo ropa, ni para comprar ni para ponerme. La misma ropa todos los días. Sí, hay que ser auténtico y descomplicado. Bueno, Jorge, gracias a todos. Ricardo, que fue el que me contactó. Gracias, Ricardo, un abrazo. Muchas gracias. Gracias a Otto, todos. hacemos este reconocimiento virtual hacia ti por esta desinteresada colaboración en este tema tan importante, ¿no? Tu experiencia, el panorama político actual y sin duda el momento de los acuerdos, de los diálogos, de la empatía. Pienso que ese mensaje final nos queda calando muy internamente, y también este espacio, este gremio, esta asociación de empresarios siempre estará dispuesto a apoyar con ideas, a intercambiar opiniones para lo que podamos conseguir y lo que todos queremos: un Ecuador mejor, un Ecuador de prosperidad. Muchísimas gracias y recibe un gran abrazo y un aplauso de todos nosotros. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo, felicidades y bendiciones. Un abrazo, saludos. Gracias. Gracias, amigos, a los que todavía aquí los veo en la pantalla. César, Elena, Sandra, Shirley, Amada, Alfredo. Excelente. Muchas gracias a todos. Buenos días. Carlos, Muy buena charla. Muchas gracias. Muy buena excelente. charla, muchas gracias. A todos, muchas gracias. Solo tiene 38 años. Ya lo googleé.